Y así como es necesario un cambio en materia migratoria, también es necesario que México establezca relaciones comerciales lejos de los Estados Unidos. Veamos el testimonio de un emprendedor. En un contexto en el que se busca reducir la dependencia económica de México hacia Estados Unidos, los productores mexicanos han volteado hacia China, principalmente a la exportación de productos agroalimentarios. Tal es el caso de Rodrigo, representante de una empresa que en meses recientes se ha iniciado en el negocio de la exportación de aguacates al gigante asiático. Un negocio próspero, aunque complicado. El tema del transporte, que te digo, se tarda de que llega a puerto son 4 días y 21 días en mar, más los 2 días que tardas en importarlo, más lo que tardas en transportarlo al punto final. Empresas como la de Rodrigo se enfrentan no solo al tiempo de traslado, sino a la duración de la fruta de únicamente una semana en los anaqueles chinos, además de cumplir con los estrictos protocolos como los Estados Unidos, que solo aceptan el aguacate de Michoacán, dejando de lado a los productores de Jalisco. A esto se le suma que México no cuenta con un tratado de libre comercio con China, por lo que se le cobran impuestos del 10%. Los chinos, por la calidad, son muy especiales, entonces cuando tú embarcas, ellos no te pagan hasta que reciben, o sea, te dan un anticipo y no te pagan hasta que reciben, y si no les gusta la calidad te lo regresan. En ese sentido, México tiene que competir con países que ya cuentan con tratados de este tipo como Chile y Perú, los cuales ofrecen esta fruta a precios más bajos, aunque con menor calidad y sabor en comparación con el llamado oro verde mexicano. O sea, China ya llega la caja de 6 kilos, ahorita el precio que está a $35. Y luego el chino, pues el mayorista tiene que subirle por lo menos un 40%. Entonces, ya cuando llega el consumidor chino, pues ya te vende el aguacate a $2. En México se producen aproximadamente 1.800.000 toneladas de aguacate y al estado de Michoacán le corresponde el 70% de la producción que aporta al país, alrededor de $1.500 millones anuales. Es un mercado mucho más grande, nada más que no lo estamos viendo. Digo, son 2.000 millones de personas, ¿no? Ponle que en el 1% te compra aguacate, pues ya tienes. Y lo pagan bien, solamente es darle oportunidad a la exportación a China. Andrea Díaz, 21 Noticias.